Hola viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo va esa vida? Espero que muy pero muy bien y me alegro muchísimo por eso. Hoy voy a hacer un pequeño recreo, un alto en la serie que vengo haciendo de los países más baratos o económicos para viajar por el mundo. Y me voy a centrar, ya que sé que muchísimos de ustedes están planeando o incluso se les ha quedado pospuesto por toda esta situación, un viaje a España. Les voy a mostrar 10 lugares que no son muy conocidos para el turismo internacional y que realmente son preciosos. Así que si esto te interesa, si quieres ver cuáles son estos lugares para poder agregarlos a tu itinerario, te pido que te quedes a ver el vídeo. Vamos a la presentación y ya te los muestro. Antes de empezar con el tema de hoy, te quiero pedir que si es la primera vez que ves este canal o todavía no te has suscrito, lo hagas cliqueando este botoncito que está aquí en el ángulo inferior derecho. Más abajo está la campanita, dale clic ahí también para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos. Esto, como sabes, no tiene compromiso ni coste ninguno. Simplemente que a medida que vayamos siendo más, a mí se me hace más fácil poder seguir produciendo contenido. Así que bueno, no perdamos más tiempo y vamos al tema de hoy. A través de todo este tiempo y por los comentarios que me van haciendo, sé que muchísimos de ustedes están pensando o ya tenían más o menos preparado un viaje a Europa y concretamente a España. Bueno, España, como saben, es el segundo destino turístico del mundo. Es un país que tiene infinidad de cosas para ver, para hacer, tanto en lo cultural, en lo histórico, en lo paisajístico, en lo gastronómico. Hay muchísimo. Y por ese motivo he decidido seleccionar 10 lugares, que podrían haber sido 100 o 1000 porque hay cantidades, pero obviando los lugares más conocidos mundialmente, como son Madrid, Barcelona, Valencia, toda la costa levantina, Sevilla, Granada, Córdoba, por ejemplo, en Andalucía, e incluso los dos archipiélagos, Baleares y Canarias. De esos hoy no voy a hablar. Les quiero mostrar 10 lugares que por ahí para el turismo internacional y que viene de fuera de la Unión Europea no son tan conocidos y que realmente son una auténtica belleza. Como siempre digo, van a quedar afuera cientos de lugares. Pero bueno, hice esta pequeña selección un poco basada también en mi propio gusto para más que nada que tengan una idea de las cosas que hay además de estas muy conocidas, para que a la hora de preparar o planificar su viaje sepan que hay mucho más para ver e investiguen un poquito, busquen y encontrar cosas que les puedan llegar a llamar la atención. Así que bueno, vamos a empezar a hacer un recorrido que son lugares sueltos, pero que se podría hacer un circuito. El primero de ellos es, si llegas a Madrid, que es la puerta normal de entrada a España desde el continente americano, llegarse hasta Toledo, que es una ciudad importantísima, de la que tampoco me voy a meter a hablar ahora, pero un poquitito más al sur está Consuegra. Es una pequeña localidad de Castilla-La Mancha o Castilla-La Nueva, como se le llamaba antiguamente, donde se encuentra una de las postales típicas de España, que son los molinos de viento manchegos, esos famosos que hizo especialmente el Quijote de Cervantes. Este conjunto de molinos se encuentran sobre la cumbre de un cerro no muy alto que se llama Calderico. Hay 12 molinos, originalmente eran 13, y estos molinos 11 de ellos son del siglo XVIII aproximadamente, mediados del siglo XVIII, y calculan los investigadores que hay uno que es del siglo XVII, por lo cual obviamente ninguno de estos fue contra los que supuestamente luchó el hidalgo caballero Quijote de la Mancha pensando que era un gigante. La primera edición del Quijote se publicó en 1605, allá en los comienzos del siglo XVII, o sea que estos molinos no existían, pero seguramente había otros dispersos por toda la Mancha. Estos son molinos de molienda de trigo para hacer harina, que hoy ya obviamente no se usan para eso, están más como museos. Ya te digo, esta es una de las estampas típicas de la meseta española, de La Mancha. Los molinos de viento son un clásico y dignos de verse porque realmente son muy bonitos y muy interesantes. De aquí pasaríamos al otro destino, que es la ciudad de Ronda. Esta está en Andalucía, a 100 kilómetros de Málaga y muy cerca de Granada también, o sea, de destinos turísticos importantes. La ciudad de Ronda, si bien ya había asentamientos ibéricos en la zona, fueron los romanos los que le dieron forma de ciudad realmente y la llamaron Arunda y después se fue deformando con el tiempo hasta quedar en Ronda. Este fue un lugar estratégico especialmente para los romanos y luego cuando vino la conquista, la invasión árabe, también era un bastión muy importante ya que está sobre una meseta
que está dividida por un tajo o una especie de cañón angosto y profundo que era una barrera natural para poder pasar, y la ciudad está justo colocada ahí, con lo cual controlaba todo el paso que iba y venía. Ese cañón, esa garganta angosta y bastante profunda que hay, está formada por el río Guadalevín, y en la actualidad, más allá del paisaje que realmente es espectacular, las casas parecen estar colgadas del barranco. Es realmente un lugar digno de verse, aparte todo el pueblo es blanco, es realmente una preciosidad. Y ya digo, está muy cerca de Málaga y bastante cerca, si se quiere, de Granada también. Desde Ronda nos vamos a ir a la provincia de Cádiz, que también está en Andalucía y no demasiado lejos de ahí. Aquí hay una región que se la conoce como los pueblos blancos. Son unos 20 pueblitos aproximadamente que están a pocos kilómetros de la ciudad de Cádiz. Pero entre esos pueblos blancos hay uno en particular que es absolutamente diferente a cualquier cosa que hayas visto antes, que se llama Setenil de la Bodega. Setenil viene de un vocablo antiguo que significa 7 sitios, porque fue sitiada 7 veces. Esta fue una ciudad muy estratégica, especialmente en la época de la Reconquista, cuando los cristianos comenzaron a ganarle terreno a los musulmanes, a los árabes. Ese lugar se convirtió en un punto clave, estratégico para el éxito de esa reconquista en la región. Y esta está ubicada también sobre una especie de tajo, de cañón, que está formado por el río Guadalporcún. Este también forma una especie de cañón, pero a su vez unos aleros de roca bastante pronunciados, y la ciudad se hizo debajo de esos aleros, con lo cual vas caminando por una calle, tienes edificios de un lado, edificios del otro, la calle en el medio y como techo un gran alero de roca. Es realmente muy curiosa, muy especial. Por eso se los recomiendo que si están por la zona, tanto en Cádiz como Sevilla, no está demasiado lejos tampoco, visitarlo porque es un pueblo único, realmente es espectacular. Luego ya nos vamos un poco hacia el norte, a Extremadura, que es una región también que tiene muchísimas cosas para ver, pero hay una en particular que por lo menos a mí me cautivó siempre, desde que la vi la primera vez, como es el Teatro Romano de Mérida. Este teatro romano, que es de una belleza absolutamente espectacular, fue construido entre el año 15 y 16 a.C. Y después, en el siglo IV de la era cristiana, cuando Roma se convirtió al cristianismo, la propia iglesia cristiana prohibió los teatros por considerarlos inmorales. Ahí las autoridades romanas de ese momento decidieron demoler una parte, pero como se ve que era muy trabajoso, prefirieron tapar todo con tierra y dejarlo enterrado. Solamente sobresalían unas pocas hileras de la parte superior de las gradas, que durante siglos estuvo enterrada y la gente del lugar le llamaba las 7 sillas. Recién en 1910 comenzaron a excavar y lo sacaron todo a la luz. En 1962-63 se hicieron algunos trabajos de reconstrucción de la parte que se había demolido, pero ya desde el año 33 se hacía en el mismo teatro el Festival de Teatro Clásico de Mérida, que hasta el día de hoy se sigue haciendo. Incluso ese teatro todavía hoy se usa para algunos tipos de conciertos, especialmente de música clásica o incluso algún concierto de música popular importante. O sea que después de más de 2000 años sigue estando en uso. Pero lo principal es que es de una belleza realmente impresionante. Luego, como vamos a ir tirando hacia el norte, también te quedarán de paso las dos grandes ciudades extremeñas, como son Badajoz y Cáceres, que dan para conocerlas también. Y ahora vamos a llegar al norte, a Galicia, más concretamente a la provincia de Lugo y más concretamente al puerto de Ribadeo, que es un puerto pesquero, una ciudad realmente muy bonita, y prácticamente al lado del pueblo está la playa de las Catedrales. Este es un monumento natural realmente increíble. Eso sí, hay que visitarlo cuando está la marea baja y con un guía local, porque es un poco arriesgado. Si la marea sube lo hace muy rápido y puede dejarte atrapado en algún lugar, e incluso puede haber desprendimientos de roca. Los acantilados están carcomidos por el mar de tal manera que forman espacios, columnas y galerías que parecen una catedral. Realmente es un lugar impresionante, de unas dimensiones descomunales. Estando allí también, bueno, si hacen parte de Galicia, Lugo tiene también las murallas romanas que están prácticamente intactas, que se puede recorrer la ciudad por encima. Además, bueno, a mí, como yo creo que lo he comentado una vez, mis 4 abuelos eran españoles, 2 de ellos de Lugo, precisamente, o sea que tengo parte de mi corazoncito en esa ciudad. Pero también están lugares como A Coruña, como Santiago de Compostela, obviamente, poder ver el faro, la Torre de Hércules, que es el faro en activo, funcionando más antiguo del mundo, o Finisterre, la Costa da Morte, las Rías Baixas, donde los mariscadores van recogiendo almejas y vieiras y demás productos del mar. O sea, realmente
Galicia tiene mucho, mucho para ver también. Ahora aquí pasamos, que está prácticamente al lado, muy cerca, al Parque Nacional Los Picos de Europa. Este parque nacional abarca las comunidades de Asturias, Cantabria y León en Castilla y León. Es un cordón montañoso muy grande, de montañas digamos que jóvenes, muy escarpadas, muy abruptas, realmente impresionantes, muy bonitas, y dependiendo de la zona cambia un poco el entorno, si son más áridas, más verdes, hay muchísimo paisaje para ver. Este macizo está dividido en 3 bloques: el Max Occidental o Cornión, el Macizo Central o Urrieles y el Oriental o Ándara. Este complejo de montañas es bastante grande, si se quiere, y también dentro de lo que es el Parque Nacional de los Picos de Europa hay cantidad de pueblos que son absolutamente increíbles, parecen de cuento muchos de ellos. Yo aquí les voy a nombrar 3 o 4 que son por lo menos los que conozco y los que me parecieron más emblemáticos. Uno de ellos es las Arenas de Cabrales. Y aquí, como pasa prácticamente en todos los pueblos, porque se cría mucho ganado en libertad, se producen muy buenas carnes y muy buenas leches. Y la industria o la artesanía, más que nada del queso, es realmente importantísima. Y aquí, en este pueblo, se hace de manera artesanal el queso Cabrales, que es un queso muy famoso. El sabor es exquisito, es fuerte, es contundente, pero es un queso espectacular. De hecho, es muy famoso en toda España. Y también hay otros pueblos que son muy conocidos, como Cangas de Onís, como Bulnes, como Potter, que este incluso es bastante famoso por el orujo, que es una bebida alcohólica fuerte que producen y tiene un sabor muy particular también. Toda esta región es ideal para el montañismo, aquellos que les gusta la escalada, pero también el senderismo y el turismo de aventura en general. Y si eres un poco más tranquilo, simplemente apreciar el paisaje, porque realmente es un paisaje de montaña espectacular. Estando aquí también te sugiero en la parte asturiana atravesar la comunidad, porque en el centro es totalmente boscosa, verde, con unos parajes, unos lugares increíbles, molinos de agua, pueblos muy antiguos, realmente preciosa. Sus ciudades más importantes, Gijón y Oviedo, obviamente también son para ver, pero para mí lo más bonito está en la costa. Es una costa montañosa, muy recortada, muy verde y con unos pueblitos pesqueros que parecen salidos de un cuento. O sea que eso también es para recorrerlo. Ahora, en séptimo lugar, y ya estando ahí en la zona, vamos a ir a conocer las alucinantes cuevas de Altamira, como se las conoce habitualmente, la Capilla Sixtina del Cuaternario. Se ha comprobado por estudios científicos que han sido habitadas desde hace 35.600 años hasta hace 13.000 años. En ese momento, hace 13.000 años, hubo un derrumbe del alero de la entrada y la cueva quedó totalmente sellada. Y ya, obviamente, ahí se paró el tiempo. Hasta que en el año 1868 un vecino de la zona, llamado Modesto Cubillas, estaba de cacería, cazando, y su perro, al perseguir una presa, se quedó atrapado una pata entre 2 rocas. Cuando él lo fue a liberar y movió las rocas, descubrió la entrada de la cueva. En ese momento nadie le dio importancia, porque en la zona hay cantidad de cuevas, y dijeron una más, ahí quedó. Y pasaron muchos años hasta que alguien realmente se interesó por ese descubrimiento y empezó a investigarla. Y se encontró con lo que se encontró. Es una cueva bastante grande. Incluso todo el complejo de Altamira está compuesto por 17 o 18 cuevas que van desde Asturias hasta el País Vasco. Pero la principal es esta en Cantabria, en el municipio de Santillana del Mar. Y esta sala principal que tiene la gruta mide unos 18 metros de largo por 9 de ancho, y la altura oscilaba entre 1,10 metros y 1,90 metros. Cuando se empezaron a hacer las visitas, que estas cuevas ya se empezaron a hacer famosas, se empezó a deteriorar la pintura por el mismo vaho que vamos despidiendo al respirar, el calor corporal de las personas, la temperatura interior aumentaba, y en el año 82 se restringieron al máximo las visitas. Hoy, para poder visitar las cuevas hay que pedir con muchísima anticipación una cita, hacer una reserva. Cuando te la confirman es un día y una hora, tienes que estar ahí, si no, ya está, se fue. Por ese motivo, el Museo Nacional y Centro de Estudios y de Investigación de Altamira, que está ahí al lado, decidieron ya hace unos años hacer dentro de una sala una réplica exacta, al fiel detalle de todo lo que hay en la cueva. Y esa la podemos visitar sin ningún tipo de restricciones porque es artificial, pero es exactamente igual que estar dentro de la cueva original. Y para los pocos agraciados que pueden pedir la reserva, se la confirman a muchos meses posterior al pedido,
la podrán visitar. Pero realmente, aunque sea la réplica, es para verla porque es una auténtica maravilla. Y ahora vamos a pasar a la vecina Euskadi. Aquí voy a hablar de dos ciudades que, si bien son ciudades importantísimas, el turismo internacional no llega mucho y realmente no sé por qué. Una de ellas es San Sebastián, o como se le llama en euskera, en el idioma vasco, Donosti, o también conocida como la Bella Easo, que viene a raíz de una población romana que se suponía que estaba en ese mismo lugar que se llamaba Easo. Después las investigaciones y los descubrimientos arqueológicos no, se la encontraron más cerca de Irún. Pero bueno, el nombre lo sigue manteniendo. San Sebastián fue en el siglo XIX y principios del XX el lugar de veraneo de la élite, del jet set de toda Europa. La nobleza y la gente más rica europea iba a pasar los veranos allí. Y por eso mantiene esa estructura tan señorial, muchas cosas tipo Belle Époque. Realmente tiene una clase, una distinción que no la tiene ninguna otra ciudad. Está ubicado sobre una bahía que yo sé que por lo menos para los rioplatenses les va a causar gracia el nombre, pero se llama la Bahía de la Concha y la playa de la Concha es la más importante. Todo el paseo que bordea la bahía está con unas barandas de hierro forjado absolutamente preciosas, unas farolas muy trabajadas, un par de relojes, también de esa época de 1800 y pico. En la parte urbana de la ciudad hay tres playas que son Hondarrieta, La Concha y un poquito más separada Surriaola. En las mismas playas principales, la de La Concha, está el balneario de La Perla. Y también ahí podemos encontrar el Real Club Náutico y al final del paseo el Palacio de Miramar. Realmente es una ciudad preciosa, no es muy grande, es bastante pequeña si se quiere, pero es una ciudad con un encanto de otros tiempos, donde el glamour era glamour. Y realmente es para caminarla, es para disfrutarla porque es una pasada. Y en verano tiene la ventaja de que no hace el calor que puede hacer en la meseta central o en el área del Mediterráneo. Ahí los veranos son bastante suaves, así que se la puede disfrutar y recorrer muy pero muy bien. Y luego tenemos a muy poquita distancia Bilbao, que es la ciudad más poblada del País Vasco, de Euskadi, y que es la capital de Vizcaya. Esta ciudad fue fundada en el siglo XIII con la finalidad de ser un puerto importante hacia el Cantábrico, hacia el Mar del Norte, para la exportación de lana que provenía especialmente de la meseta central y de hierro de unas minas próximas a Bilbao. Funcionó como puerto marítimo durante muchos años y muy bien, y luego ya en el siglo XVIII y hasta principios del XX se convirtió en un polo industrial muy potente, muy fuerte. De hecho era el segundo sitio industrial más importante de España después de Barcelona. Y era una ciudad esa, netamente industrial y portuaria. Atractivo como para el turismo obviamente no tenía ninguno. Pero en los últimos años ha sufrido una conversión absolutamente tremenda. La han convertido en una ciudad bellísima, manteniendo todo su casco antiguo, todas las partes tradicionales, pero todo venido a más. Lo han mejorado muchísimo, incluso uno de los primeros acontecimientos importantes fue la instalación en la ría de Bilbao del Museo Guggenheim, que le dio un impulso muy grande, hasta el punto que esta ciudad hoy cuenta con premios internacionales de urbanismo importantísimos y en 2018 recibió el premio como mejor ciudad europea. Esto les da una idea de la transformación brutal que ha tenido esta ciudad. Es bellísima, realmente han hecho un trabajo fantástico y sigue creciendo y sigue mejorando. Ahora de allí vamos regresando hacia el centro del país, hacia Madrid por ejemplo, y vamos a centrarnos en dos lugares de Castilla y León, que es la parte más histórica, más monumental del país. Y aquí seleccioné dos lugares, en principio hay muchísimos más. Uno es Segovia. Segovia tiene varias cosas interesantísimas para ver y está muy cerquita de Madrid, que incluso estando mismo en Madrid haciendo base ahí puedes ir y volver en el día. Ahí lo primero que harás cuando llegas es ir a la plaza de Azoguejo, que es la plaza prácticamente central, donde hay una oficina de información turística que te darán material con explicación, recorridos para hacer la ciudad y demás. Y en la misma plaza te encontrarás con el imponente acueducto romano, que es el emblema de la ciudad y una postal muy conocida de España, que se caracteriza por ser bloques de granito a junta seca, o sea, no están pegados con nada, simplemente apoyados uno sobre otro, y es un acueducto monumental, tiene una altura increíble, que parece mentira que se pudieran sostener sin estar pegados con nada. Lleva más de 2000 y pico de años y ahí está. Según los segovianos dicen que ese acueducto, cuenta la tradición, lo construyó el diablo en una noche. Bueno, son leyendas que le dan un encanto a las cosas, pero realmente la construcción romana es impresionante y ese acueducto es de infarto, realmente la altura que tiene.
Luego allí también tenemos para ver la imponente catedral, el barrio judío, la antigua sinagoga mayor y obviamente el Alcázar. Un alcázar es un palacio real fortificado, donde vivían los reyes de Castilla. Es un edificio impresionante. Es una de las mejores fortificaciones europeas en cuanto al tamaño, al estilo de construcción que tiene y a la conservación. Realmente es para visitarlo porque impone muchísimo. Y desde ahí nos trasladamos a una ciudad prácticamente vecina, está bastante cerca, incluso también muy cerca de Madrid, como es Ávila. Esta es una ciudad patrimonio de la humanidad. Esta ciudad tiene 3 títulos reales. Una puesta por el rey Alfonso VII, que es Ávila del Rey, luego Alfonso VIII le puso Ávila de los Leales y Alfonso X el Sabio le puso Ávila de los Caballeros. Esta ciudad se caracteriza por mantener intacta, completa, su muralla medieval románica, que está en perfectísimas condiciones. Pero también hay otras cosas para ver, como la Catedral del Salvador, que tiene la particularidad que el cirrón, o sea, la parte trasera de la catedral, forma parte de la muralla. Es una construcción bastante extraña. También está la Basílica de San Vicente, bueno, y todo el casco histórico que está declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Dentro del mismo casco antiguo podemos ver la Plaza del Mercado Chico, la calle de la Cruz Vieja, que son todo medieval. Y después también fuera de las murallas, fuera de la ciudad, hay un pequeño montículo, una colinita muy pequeña que se llama el Mirador de los Cuatro Postes. Desde ahí se tienen unas vistas fantásticas de toda la muralla y la ciudad. Y lo ideal es ir por la noche. Cuando la muralla está iluminada es una imagen espectacular y se salen unas fotos increíbles. Bueno amigos, con esto más o menos les he querido dar un panorama de 10 lugares realmente espectaculares del país para que los puedan ver, pero como ya les digo, si van a venir a España y van a hacer un recorrido, disponen de tiempo, investiguen y busquen más porque hay muchísimos lugares, los que les puedan quedar más cerca de los lugares que piensan tocar, porque la verdad que es un país cargado de historia, de tradiciones, de cultura, y hay muchísimo para ver. Bueno, espero que esta pequeña guía o esta sugerencia les haya servido, les guste, de ser así que les den un like y como siempre darles las gracias por estar ahí, les mando un abrazo muy grande y ya seguimos en el próximo vídeo retomando la serie de los países más baratos o económicos para viajar por el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.